Seguimos por Tres Razones. En Colombia. Por Tres Razones. De Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive, hablábamos de la basura y bueno, mucha gente opinando que dicen que esto de la basura es necesaria para cambiar cultura, incentivar. Si se apunta a la gente, se le incentiva, retribuyendo, aunque sea dando bolsas, se paga como la luz. Bueno, es lento, cualquier hábito es lento de cambiar. Y hablando de hábitos, y hábitos que han sido muy, pero muy dañinos para la salud, pero que ingresaron por la puerta de atrás, porque no lo parecían tanto. La organización conocida como Red Antitabaco está urgiendo de la aprobación de un proyecto de ley para que los productos para vapear se comercialicen con un empaquetado neutro, sin los colores y la publicidad que los hace atractivos para los jóvenes. ¿Por qué? Porque al día de hoy los jóvenes están creyendo que esto es algo inofensivo, o bien pueden creer que es algo transaccional, es decir, que hacen la transición entre el fumado y luego el vapeo. Pero no es así, hay una verdadera emergencia. Efectivamente, vea, en el momento en que yo entré al Ministerio de Salud y veía cómo personas en los lugares de trabajo, en los lugares de recreo, hasta en los centros educativos, tenían este tipo de dispositivos como si fueran juguetes y los socializaban como si fuera cualquier implemento, digamos, de trabajo, yo dije, esto no está bien, esto de alguna manera tiene que condicionarse. Y había una ley en el 2021 que se generó, que es justamente la 10.066, que de alguna forma le daba viabilidad legal a este tipo de vapeadores, muy diferente a la 9028, que es la ley de tabaco, en donde sí controlábamos no solamente la publicidad, promoción y patrocinio, sino también teníamos partidas presupuestarias específicas para la fiscalización. Cuando nos tocó reglamentar esa ley, vimos, esto es una alcahuetería. De alguna manera, regula también que podamos tener espacios libres de este tipo de vapor, sino que la venden como que perfectamente podemos, con este tipo de presentaciones, ir al mercado meta, que son los jóvenes y los adolescentes. Sí, pero cuando ustedes aprueban esta ley, ya sabían lo malos que son. No, y ahí es que donde... Esto ha sido muy nuevo. No es nuevo aquí. Tiene 10 años, pero ha ingresado muy paulatinamente. No el vapeo, el hallazgo de que tienen más de 50 sustancias tóxicas. Claro, porque para yo poder demostrar, doña Evelyn, que esto realmente es malo, porque de una vez atacaron diciendo, no, jamás, esto es la transición para salir del cigarrillo, y así lo estaban colocando. Okay. Entonces empezamos con un muestreo inicial a finales del 2023, y ahí fue donde liberamos el primer estudio, en donde demostramos que habían 42 compuestos tóxicos dentro de este tipo de sustancias. Pero bueno, propusimos un proyecto de ley para hacer modificaciones, y parte de las objeciones por las que nos dijeron no lo queremos cambiar era que era muy punitivo y que no había suficiente información y data de que esto realmente era tan dañino. Nos armamos, compramos unos maquinones que realmente son top a nivel de la región para poder determinar si hasta esos olores y sabores que le colocan eran dañinos, y sacamos un nuevo estudio. Y ese nuevo estudio ya lo lanzamos, en donde más bien ya identificamos muchísimo más estas sustancias cancerígenas que siguen existiendo y que más bien ahora nos alarman más, porque esas sustancias que ustedes definen con olores y sabores más bien son tóxicas. Uh-huh. Y ahí es donde nuevamente volvimos a presentar el proyecto de ley, porque nos los archivaron el 18 de junio, para ver si podemos nuevamente regular con nueva data, nueva documentación, y obviamente viendo que esto ya es un problema de salud pública. Regularlo al igual que se regula el fumado. Exactamente, pero aquí regularlo es en el sentido de que jamás estas presentaciones va a quererlas un adulto. El mercado meta son niños. Aquí es envolverlas, ni siquiera tenerlas al acceso de los chicos, sino ahí tapadas, y poner realmente en lo que son las instrucciones cuál es el contenido, y si hay contenido que realmente es tóxico, sacarlo del mercado. Y otra, desafortunadamente, vea esto, doña Evelyn, son dispositivos en donde redes sociales, teléfonos, entre otras cosas, pueden meter. O sea, ni siquiera es lo que están vendiendo es el vapeo, sino es un commodity para que ellos puedan cada
capturarse más y teniendo otro tipo de acceso a otras tecnologías disfrazadas, obviamente, de este vicio. Claro. Esto no lo podemos permitir. ¿Qué nivel de adicción, porque es otro de los argumentos que defienden las personas que no están de acuerdo con regular los vapeadores, qué nivel de adicción generan estos vapeadores? ¿Son tan adictivos como un cigarro? Peor, porque la nicotina es el componente que causa dependencia y nosotros en Costa Rica ya ahorita vamos a sacar los niveles de nicotina para poder regular todo, porque ni siquiera eso teníamos. Como es un reglamento técnico, tiene otra tramitología, pero ya pronto la tendrán. Pero, por ejemplo, en cada uno de estos casetitos, que son 10 mililitros, normalmente debería haber un poco menos de 20 miligramos por mililitro de lo que es nicotina. En lo que hemos mapeado hay hasta a veces 3 veces más de esta sustancia adicta que genera dependencia. Y ahí es donde, imagínense cuántas caladas se dan estos muchachos, cuántas de alguna forma medida tiene para decir que, bueno, con un cigarrillo, no, esto se lo puede bajar perfectamente en un día, los 10 mililitros, o en una semana. Y la cantidad ni siquiera, si ustedes se dan cuenta, tiene instrucciones de indicaciones para ver qué es lo que contiene. No. Y ahí también hay de estos dispositivos en donde usted les puede sacar y recargarlos por fuera. Y usted sabía que los hacen muchas veces ahí, digamos que muy artesanalmente, y pueden estarle metiendo sustancias que ustedes ni se imaginan, como por ejemplo marihuana, o cannabis líquido, o hasta fentanil, se ha documentado en otro tipo de países. Entonces, ¿qué estamos esperando para poder generar mejor ley, para poder nosotros realmente regular este tipo de dispositivos? A ver si le entiendo. Esa ley ya iba, pero alguien la bloqueó. Vean, ese proyecto de ley obviamente se presentó justo el año pasado cuando presentamos en el estudio del 2023. Pasó casi que un año en la Asamblea Legislativa y ahí yo fui muy clara cuando me llamaron para comentar sobre las mociones de cambio del texto original que se había presentado, en donde lo que parecía era que habían llegado la tabacalera y había amoldado todo ese proyecto de ley para beneficiar más bien a las tabacaleras y no para cuidar la salud pública. Entonces, en esa discusión, al fin y al cabo, la idea era trasladarlo a plenario para que se abriera la discusión, no solamente a los diputados de la comisión, sino a los diputados de plenario, que son los 57. Solamente 2 diputadas de la República votaron, que fue Ada Acuña y Andrea Álvarez, para que se generara esa modificación y ese Ellas cambio. Estaban a favor de la ley. Exactamente, pero el resto dijeron no. Y ahí fue donde se archivó. ¿Quiénes son esa comisión? Vea, ahí está Leslie Borges, está Katia Rivera, está la del Frente Amplio, que es jovencita, perdón, disculpe que no me recuerda el nombre, Vindas se apellida, está ahorita no me acuerdo bien de todos los nombres. Es que, a ver, para dimensionar el argumento, porque entiendo los que aprobaron esto. Es decir, ante la más mínima duda, mejor regular. Lo dice el sentido común, ¿verdad? Pero ya con la evidencia no hay quite, hay que regularlo. ¿Y no por qué? ¿Cuál fue el argumento? Vea, muy punitiva, dijeron primero, como que damos muchas sanciones. Muy punitiva. Exactamente, ajá. Y obviamente... Pero doctora, esto no lo haría, la ley, perdone, para entender, esto no lo haría ilegal, sino que sería prohibido vapear en lugares públicos, ¿verdad? Ya esa restricción existe. Ajá. Lo que queremos es exactamente la 10.066 que le dio la viabilidad a la legalidad de esto, porque y hacer igual neutros. Y exacto, igual que la de tabaco, igual que la del tabaco. Sí. Ajá. Ok, se archiva. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya no hay más que hacer? No, la volvimos a presentar, porque esto es una necesidad. Y volvimos a hacer otro estudio, no solamente con los nuevos equipamientos, sino también con la nueva documentación que de alguna forma ya a este momento tenemos más de 42,000 atenciones en la Caja Costarricense de Seguro Social con diagnósticos relacionados al vapeo, cosa que no teníamos en ese momento porque estábamos empezando apenas con la nueva codificación y la nueva data. Y vea lo que exponencialmente ha crecido esto. Y ahí es donde esto ya se está convirtiendo en un problema de salud pública. Se decomisan cada vez más frecuentemente este tipo de vapeadores a nivel de los colegiales y peor aún, hay todo un mercado negro donde ellos venden las jaladas y piden por medios digitales que ingresen este tipo de dispositivos a los centros educativos.
ahí fue donde hicimos una alianza con el MEP para que ellos reforzaran el reglamento de conducta y que les pusieran una sanción de 20 puntos, pero no solo eso, sino que lo suspendieran por 15 días a cualquiera que se viera utilizando esto o portándolo. ¿Por qué? Porque esto es ilegal en menores de edad. Ahora, ok, se saca de nuevo la ley, ya hay evidencia suficiente de que hay 42,000 internamientos y bueno, ¿tendrá que recorrer un largo trecho? Yo espero que no. Sinceramente, yo creo que con toda la socialización que he hecho, con de alguna forma todas las análisis e investigaciones de científicos de Costa Rica, que de alguna manera ya documentaron todo, ellos tengan ahora una noción diferente y que impidan que de alguna manera este lobby tan fuerte que generan las tabacaleras cambie la percepción de una mejora a una ley que ya tenemos, que es la 9028 del tabaco, que empecemos a regular exactamente igual este tipo de dispositivos o eliminarlos. Ustedes pueden hacer una ley para prohibir esto, yo se las aplaudiría, pero aquí es ver ¿cómo evitamos? De poder pueden. Sí, claro, ellos son legisladores. Ellos pueden perfectamente poner una ley que prohíba esto y yo los apoyaría al 200%. Ahí es donde nosotros lo que queremos, al menos, es equiparar esto con la 9028, que es la del tabaco, y vean, esperamos que ahora sí tenga una viabilidad política por la salud pública muchísimo mejor que la que tuvo el proyecto anterior. ¿Cuáles son los efectos negativos? Yo solamente he escuchado honestamente los efectos bronquiales, porque al tener muchos vapores, ¿verdad? Uno pues podría intuir, no sé, que puede haber ahí un efecto en los bronquios, en los pulmones, pero ¿qué otros efectos tiene? Vea, son exactamente igual la potencialidad de ser dañina para lo que es irritante, alérgico, a todo lo que es el sistema respiratorio, sino que al ser con sustancias cancerígenas y tóxicas, produce daño endotelial, que es esa telita que se tiene adentro de las arterias y que puede facilitar no solamente vasoespasmos, que un vasoespasmo en una arteria coronaria es un infarto, claro, sino también lesiones que puedan obstruir y que pueda evitar que llegue flujo sanguíneo al cerebro y a otros órganos. Entre la transformación de células de muchos otros órganos, que ¿qué es lo que produce la transformación anómala de células? ¡Cáncer! Entonces, créanme que esto no es nada bueno y mi gran preocupación es que cada vez población más joven, ahora la estadística dice que a los 13 años empiezan a utilizar estos vapeadores, en promedio vamos a tener gente dependiente y más enferma en edades productivas. Entonces, ¿qué clase de futuro queremos para nuestra juventud y los futuros líderes de este país? Le preguntan aquí que si hay evidencia o estudio de recuperación post al dejar el vapeo. ¿Cuánto tardan las sustancias en el cuerpo? Vea, el daño muchas veces en los pulmones no es reversible. ¿Por qué? Porque los pulmones, las células de los pulmones no son tan buenazas, por decirlo así, como las células del hígado u de otros órganos que se multiplican y se regeneran. Y otra cosa también que hay que tomar en cuenta, los adolescentes son personas que todavía están en crecimiento y desarrollo y que si nosotros las intoxicamos, por decirlo así, con estas sustancias, ¿cómo va a ser el desarrollo, el pensamiento, la parte cognitiva de ellos y también la parte de desarrollo de sus órganos? Entonces, desafortunadamente hay cosas que usted puede parar y evitar que progresen, pero hay otros daños que son irreversibles. Bueno, y si esta ley pudiese aprobarse, yo no creo que los diputados, teniendo usted la oportunidad de explicar cuántas sustancias negativas tienen y los efectos en la salud, se puedan oponer. Porque quizás que esto pasó un poco desapercibido, ¿verdad?, en su momento, o cuando se estaba conversando de otra cosa, pero hoy se ha puesto sobre la mesa. Claro que sí. Las emergencias más. Por supuesto, vea, es solamente ver los datos, vean los estudios y vean también la encuesta de secundaria que ya sacó el IAFA con la población del año pasado, en donde es alarmante la cantidad de chiquitos, o sea, 12 años, vapeando. Y los papás pueden no darse cuenta porque para colmos no huele. No, y vea las presentaciones. ¿Parece un chicle? No, o parece un dispositivo USB, o parece de alguna forma un radio o un sistema tecnológico que puede pasar desapercibido. Entonces, este tipo de presentaciones jamás se puede permitir porque son fácilmente camuflables. Y ahí es donde se hace un llamado, no solamente a los centros educativos, ya mediante el MEP, sino a los padres de familia, para que puedan estar cada vez más cerca de sus hijos y eviten este tipo de dependencias. ¿Y cómo se da cuenta un padre o una madre de familia, un cuidador o cuidadora, que este niño de 12, 13 años, no sé, está vapeando? Vean,
Esa misma pregunta justamente se hizo la encuesta y hay 4 cosas que de alguna u otra forma han hecho que el acercarse a los menores de edad hace que ellos se alejen de este tipo de cosas. Las preguntas son: ¿con cuánta frecuencia estos padres entienden los problemas y preocupaciones? Saber qué es lo que le está sucediendo. ¿Con cuánta frecuencia usted sabe que tiene tareas o pendientes o exámenes? ¿Con cuánta frecuencia sabe lo que usted hace este menor en su tiempo libre? ¿Y cuántas veces usted le revisa sus pertenencias sin su consentimiento? Y ahí es donde usted puede enterarse de un montón de alertas, no solamente con los vapeadores, sino con bullying, entre otras cosas que pueden estar sucediendo alrededor de este hijo de uno, si usted se acerca a él y con estos tipos, digamos, de cuestionamientos. Y fue claramente la evidencia beneficiosa que entre más involucramiento de los padres, mejor le iba a este menor. Porque repetimos, no huele. Alguien nos pone combustión versus calentamiento. La nicotina está presente en vapeadores, pero solo en un 5% de lo que hay en los cigarros. Los recargables deben eliminarse. No, por mí no solo eso, deberían, y aquí le hablo a los legisladores, si ustedes prohíben esto, yo los apoyo al 200%, pero desafortunadamente hay una ley que le dio viabilidad y yo puedo regularla. Ustedes, si quieren realmente tener una mejora en la salud pública de los más jóvenes, prohibámoslo. ¿Ustedes quiénes, los diputados? Claro que sí, los diputados de la República. Ok, ya está en corriente legislativa eso. Yo se lo di al viceministro de Asuntos Parlamentarios para que se lo diera a doña Ada Acuña. Doña Ada Acuña es la que lo tiene para presentarlo y ya está socializado. Nosotros, cuando tenemos la agenda legislativa para darle prioridad, es hasta noviembre. El presidente de la República me dijo, claro, lo metemos en noviembre, pero si desde ya ellos pueden priorizarlo, lo podrían tener ahí. Ahora, esto tiene un componente comercial también. Tiene que haber algún, como con las tabacaleras, ¿verdad? Bueno, los productores supongo que no están aquí en el país. No, la mayoría de estos productos son importados. Ok, pero debe de haber algún interés de parte de los importadores porque no se apruebe. Es más, hay tiendas de vapeo. Hay mucho comercio de esto y si ustedes han visto, a veces hasta en una cuadra pueden haber 3. Desafortunadamente esto ha sido una moda que cada vez está más en auge. Es una moda, y sí. Desafortunadamente también no hay la conciencia de lo malo que es esto. Ahí es donde la educación y el conocimiento es vital y sobre todo en los padres de familia, porque esto cada vez está capturando más a menores y las sustancias que generan dependencia hacen una escala. ¿Qué quiere decir? Que pueden empezar con esto, después con el alcohol, después con drogas más duras. Y ahí es donde desafortunadamente sacar de esta dependencia a estos menores se vuelve más difícil. Y bueno, ¿y cómo se les saca de una adicción? Porque vamos a imaginarnos que ya sean adictos a eso. Ok, hablamos de una ley, pero una ley no erradica una adicción. No, excelente pregunta. Todas las digamos, clínicas de cesación de tabaco y vapeo que están en la Caja Costarricense de Seguro Social atienden a este tipo de población y el IAFA también está de alguna manera recibiendo gran cantidad de jóvenes para poder controlar este tipo de dependencias. Pero tendrán que habilitarse para capacitar o ayudar, apoyar a jóvenes y a niños casi de 13. Sí, pero ¿sabían? Cosa que no sucedía con el cigarrillo. Bueno, no sé. Digamos que cada vez es más, imagínense que es un 4% de la población encuestada la que ahorita es dependiente al cigarro, pero es un 12%, casi 13%, la que es dependiente al vapeo en menores. ¿Podría ser más adictivo esto? Por supuesto, ya lo está demostrando que es más adictivo.